Al parecer, Sony ha estado trabajando en la tecnología RGB Mini LED durante 3 años. Se trata por supuesto de televisores con pantalla LCD, o sea de cristal líquido, con la gran diferencia de que sus diodos emisores de luz, o mejor conocidos como LEDs, no serán de un solo color como normalmente son actualmente en todos los televisores, sino que tendrán 3 colores: rojo, verde y azul, de ahí el término RGB. Y además por supuesto serán de tamaño mini, de ahí el término completo RGB Mini LED. Con esta tecnología principalmente, y de acuerdo a Sony, se incrementará la gama de colores en un 95%, tomando como referencia el estándar de transmisión 4K BT.2020. Además se espera que la reducción de luz azul decrezca en un 40% para que la fatiga visual sea mucho menor. Y al mismo tiempo, con esta tecnología debería haber un aumento en la cantidad de brillo, junto con la posibilidad de controlar la temperatura de color de una forma más precisa, y que además exista un ahorro de energía de un 10%. En sí, lo que veíamos hasta ahora en la construcción de televisores mini LED es que los mini LED en sí producían luz blanca pura, por decirlo de alguna forma, aunque al ser algo muy difícil de conseguir, algunos fabricantes optaban por mini LEDs que produzcan luz azul, añadiendo además un filtro de color o tecnología de color, como lo sería por ejemplo la tecnología Quantum Dots o por ejemplo la tecnología NanoCell. Por cierto, la tecnología Triluminos de Sony es como tal basada en Quantum Dots, por si no lo sabías. Entonces, el problema de los mini LEDs que producen directamente luz blanca, o de aquellos que son de color azul y que producen luz blanca a través de filtros de color, es que el color blanco puede ser muy visible en escenas oscuras, y de ahí se producen los efectos conocidos como blooming, clouding, halos o resplandores de luz, o que los colores negros luzcan algo grisáceos o no tan profundos como una persona quisiera. Y claro, es verdad que actualmente hay televisores mini LED que hacen un muy buen trabajo, pero no totalmente completo. Es decir, puedes encontrar un televisor mini LED con poco efecto blooming, pero en donde tal vez el nivel de detalles no sea el mejor, y asimismo la gama de colores tampoco sea muy buena. O puedes encontrar muy buen nivel de detalles con una gama de color un poco más amplia, pero con mayor intensidad del efecto blooming. Y claro, los resultados también podrían variar dependiendo de la configuración de píxeles que la pantalla LCD pueda tener, es decir, VA, IPS o ADS, que sería lo principal actualmente. Así pues, con la tecnología RGB Mini LED se busca reducir considerablemente los efectos negativos mencionados, clouding, blooming y halos de luz, y al mismo tiempo mantener una amplia gama de colores y buen nivel de detalles, con una profundidad de colores negros muy cercana a lo que los televisores con tecnología OLED pueden mostrar. Hisense también ha estado trabajando en la misma tecnología, que será lanzada este año en un modelo de 116 pulgadas con el adjetivo trichroma. Sin embargo, de acuerdo al canal de YouTube Digital Trends, quienes pudieron ver en persona el gran trabajo de los prototipos RGB Mini LED de Sony, aún cuestionan cuál marca lograría mostrar los mejores resultados de procesamiento colocando a trabajar al mismo tiempo los RGB Mini LED junto a las tecnologías de color que decidan añadir, y por supuesto los colores de la pantalla LCD con su configuración de píxeles, VA, ADS o IPS. Al parecer Sony lanzará esta tecnología en 2026, parece que quieren esperar a perfeccionarla, no buscan ser los primeros sino los mejores, pero no sería raro que decían incluirla en su buque insignia de este año, el Bravia 10. Algunos han tildado la tecnología RGB Mini LED como la asesina de la tecnología OLED, pero pienso que aún hay que esperar a ver realmente cómo se comportará lado a lado ante un televisor OLED, teniendo en cuenta además los ángulos de visión en donde los televisores OLED poseen resultados perfectos o casi perfectos. Además, por supuesto, teniendo en cuenta el precio, que debería ser más económico si realmente quieren ser llamados televisores asesinos de los OLED. No siendo más, ¿qué piensas tú al respecto? Por favor, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Te recuerdo que puedes apoyarme bien sea por medio de Baki o de Patreon, o también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. También dándole clic al botón like a este video si te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias por ver y hasta la próxima.